¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos el programa en la red. Nos visita esta noche el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. ¿Cómo está, director? Gracias por venir. Gracias por invitarme, Beatriz. Bueno, ya habían anunciado ustedes que enviaron, tengo entendido, los oficios a Aguas Andinas, Aguas Cordillera, Chilectra y Costanera Norte, si no me falla la memoria, ellos cuatro, por lo sucedido después de las lluvias del fin de semana. ¿Qué significa la intervención del CERNAC a propósito de la falta de suministro? Bueno, significa la labor en coordinación con los reguladores, por ejemplo, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios o con el MOP, que se encarga, por ejemplo, de la Costanera Norte, para determinar si la empresa ha sido profesional. Aquí hay 4 momentos donde una empresa de servicios básicos, incluso también de servicios a la comunidad como la Costanera, tiene que cumplir para efectivamente responder a la expectativa de los consumidores de acuerdo a la ley. La primera, prevenir dentro de lo posible la interrupción de un servicio, hacer las inversiones y desarrollar entonces eso del marco de la regulación. En segundo lugar, informar veraz y oportunamente a los consumidores. Esto es, decirle al consumidor para que pueda adoptar todas las medidas preventivas del caso, por ejemplo, juntar agua. En tercer lugar, disponer de medidas paliativas, esto es, disponer puntos de agua para que la gente vaya y que eso esté coordinado y sea racional. Y luego que haya un restablecimiento oportuno del servicio. Todo esto en un marco donde los usuarios y consumidores la expectativa que tienen, que es una expectativa razonable y en el marco de la ley de que este servicio no se interrumpa, para informarnos acerca de cuáles son las condiciones de esa interrupción y qué fue lo que hizo la empresa en ese momento. Nosotros hemos oficiado y tienen 10 días hábiles para respondernos. Perfecto, con todas esas preguntas, digamos, que usted fue enumerando. Mirando lo que pasó antes, porque esto no es primera vez que sucede respecto a la turbidez del agua. Fue el 2013, usted no era director del CERNAC, que en un verano, por lluvias, también se tuvo que suspender el suministro por lo mismo. Turbidez del agua, fue una lluvia inesperada, entonces también hubo algunos rodados en la cordillera, en fin. Y en ese momento hubo una multa, efectivamente, a Aguas Andinas, en específico, y fue porque no avisaron correctamente. Esa fue como la falla, digamos. Pero no lo otro, que es dejar sin servicio a millones de personas. ¿Esto puede volver a pasar? ¿Está estipulado? Y ahí le pregunto, no sé si usted lo maneja totalmente, pero ¿está estipulado por contrato que pueden tener este tipo de fuerza mayor? No, la regulación aquí es complementaria con la Ley de Protección al Consumidor. En esta regulación especial, ¿de qué se encarga la Superintendencia? Primero, de asumir que la empresa tiene que dar razón de que está siendo eficiente en el uso de los recursos. Recordemos que estos son tarifas reguladas y por lo tanto lo que nosotros estamos pagando es un servicio básico monopólico. La gente no puede ir a la compañía potable del lado. Y por lo tanto tiene que cumplir con estándares bien claros de acuerdo a una empresa eficiente. Y esa empresa eficiente tiene que hacer las inversiones necesarias de acuerdo a la información que posee. Por ejemplo, el año 2008, la superintendencia le instruyó a la empresa para que hiciera obras de mejora destinadas a tener estas piscinas que permitan hacer acopio de agua potable para enfrentar estas situaciones de turbidez. En esta oportunidad eso no fue suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que evaluar la superintendencia desde el punto de vista regulatorio? Si esas inversiones efectivamente cumplieron el objetivo y si no cumplieron el objetivo, si había un espacio razonable para que la empresa pudiera prever esto. Y eso es complementario de lo que, por ejemplo, nosotros hicimos el mismo año 2013 respecto de esa obligación de información, porque nosotros llevamos a cabo también una demanda colectiva como servicio y terminamos con compensaciones por cerca de 2.500 millones de pesos para más de 880.000 familias por interrupciones en 2 días distintos que fueron mucho más breves de lo que ocurrió acá. Sí. Entonces, hay estándares complementarios y nosotros estamos iniciando en coordinación con la superintendencia, con la que tenemos un convenio, esta investigación. Por supuesto, la superintendencia está haciendo una investigación especial que puede terminar con sanciones y en función de eso también nosotros vamos a estar evaluando qué acciones vamos a seguir. Bueno, de hecho, le quería preguntar en esto respecto a cómo transita todo esto, porque por un lado, cuando una empresa falla, se aplican multas, y esas multas van al Estado. Buscar compensaciones de repente son temas distintos. En este caso, ¿está estipulado en el contrato con Aguas Andinas y con las otras empresas Chilectra? Porque también estamos hablando de servicios que son de generación básica, en fin, y que tengan estipulado por contrato que haya compensaciones cuando pasa esto, ¿o eso significa ir a un juicio o a un acuerdo con la empresa? Hay 2 cosas distintas. Por ejemplo, la interrupción que se produjo en el caso de Aguas Andinas es de distinta entidad de las interrupciones que se produjeron a propósito de la electricidad. Y mucho menores, digamos, y mucho más puntuales. Fue más acotado. Y además, la diferencia está en que en la ley eléctrica se establecen compensaciones específicas por la interrupción del servicio que pueden llegar hasta el doble del suministro básico. En el caso de los suministros de agua potable no existe una norma especial. Por lo tanto, cada vez que no existe algo regulado en el tránsito entre la empresa
empresa y el consumidor se aplica directamente a la ley del consumidor. Por ejemplo, cláusulas abusivas, publicidad engañosa, y en este caso el derecho de los consumidores a ser compensado. Por lo tanto, la ley se aplica respecto a ese derecho, es un derecho que se aplica directamente para los consumidores, y la forma de determinarlo tiene que ver con esta investigación que hace el CERNAC y que puede llevar, por ejemplo, al inicio de una mediación colectiva, y si esa mediación colectiva no produce resultados favorables, incluso una demanda colectiva. Ahora, el caso de Aguas Andinas ha pasado bastante con menos impacto, a lo mejor para el mismo Aguas Andinas que las otras, que el caso de Costanera Norte, porque fue muy visible lo que pasó con la salida del Mapocho. Sin embargo, lo que pasó con Aguas Andinas, uno lo mira como impresentable, por lo mismo que hemos estado conversando, porque es una empresa monopólica, porque se le entregó a un privado algo que todos vamos a pagar porque es la entrega de agua potable. Entonces, bien indignante que pase esto. Y uno dice, bueno, ¿cuánto se puede pagar, cuánto paga de multa una empresa cuando suspende a 4 millones de santiaguinos el agua? No hay un estándar único definido en la ley. En ese momento, como le contaba, el año 2013, por ejemplo, nosotros encontramos en un procedimiento que fue judicializado compensaciones por cerca de desde 4.000 a 7.000 pesos de acuerdo al grupo, subgrupo, sí, por la interrupción. Y en ese caso lo que nosotros fuimos viendo fue, por ejemplo, el tiempo empleado, el costo muchas veces de generar una vía alternativa para conseguir el agua, cosa que nosotros vamos viendo a partir de las compensaciones. Pero efectivamente lo que usted señala es cierto. No hay una compensación estandarizada como, por ejemplo, si existe en la ley eléctrica. Y mientras esa compensación estandarizada no exista, vamos a ir viendo caso a caso si la infracción al deber de profesionalidad arroja o no arroja compensaciones, y esas compensaciones se pueden entregar perjudicialmente o vamos a tener que ir a tribunales. Y que uno espera que no, porque tribunales generalmente es un paso más largo. Así es, nosotros siempre privilegiamos, incluso en los casos de libre competencia que hemos estado viendo en el último tiempo, la mediación colectiva. ¿Por qué? Porque es un mecanismo rápido, eficiente, efectivo, donde nos concentramos en realidad en lo que le interesa al consumidor. Al consumidor no le interesa porque no es un impacto que le beneficie las multas que aplica el Estado. Quizás a la empresa sí le puede interesar, y al regulador le puede interesar para marcar justamente dónde están esos hitos de profesionalidad que van siendo infringidos, de tal manera de subirle el costo a la empresa cuando se equivoca o cuando no toma las medidas preventivas. Pero para el consumidor que ahora sufrió, por ejemplo, con la interrupción del servicio, la multa, la verdad es que no está alineado con su interés, no está alineado con algo que represente efectivamente la pérdida que experimentó a raíz del corteo. Entonces, por eso nosotros nos concentramos en las mediaciones colectivas y esperamos que esta mediación colectiva, que hoy día es una instancia prejudicial, hacia el futuro con el proyecto de ley de protección al consumidor que está todavía en el Senado, se constituya como un procedimiento administrativo con reglas claras para que siempre existan incentivos para las empresas a entregar soluciones rápidas. Sí, circulaba por Twitter, no sé si usted lo vio, pero me pareció que era un buen razonamiento, que era cuando uno se atrasa en pagar la cuenta, Aguas Andinas a uno le corta el agua, claro, y la reposición vale 7.000 pesos. Hay que ponerse al día y además pagar 7 lucas para que a uno le repongan el agua. Entonces algunos decían, bueno, entonces que nos paguen 7 lucas porque tienen que reponernos ellos ahora el agua. Es como que va de ida, bueno, que vaya de vuelta. Yo sé que era una suerte de broma, pero tiene un fondo que tiene que ver con la situación irregular de un lado para otro, ¿no? Es una equivalencia interesante que establece de alguna manera la expectativa del consumidor también, que es una expectativa muy razonable y certera respecto de que la continuidad del servicio es lo mínimo que uno puede esperar por un servicio que está regulado y por el que uno paga. Ahora, cuando nosotros vamos a la determinación de las compensaciones, más bien nos fijamos en aquellos gastos que los consumidores tienen que incurrir, incluso gastos asociados al reclamo, el tiempo que uno dispone para reclamar, y estamos hablando exclusivamente de costos que se producen directamente al consumidor. No estamos hablando ni siquiera de las molestias, los malos ratos, los sufrimientos que uno experimenta, que en el caso de, por ejemplo, la interrupción del servicio sanitario, debe ser la molestia más grande e indemnizable. Ahí, por ejemplo, hoy día nosotros ni siquiera estamos hablando de daño moral, que es algo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento también a propósito del proyecto de ley para ampliar los casos colectivos a daño moral. Aquí simplemente estamos hablando de una cosa bastante mínima y esperamos entonces que esta investigación arroje si efectivamente tenemos bases para proseguir con eso y buscar las compensaciones. Sí, yo mencionaba recién esto que estaba dando vuelta respecto al cobro. Sí. Ahí tenemos la imagen para los que no lo han visto, por lo menos estaba en redes sociales. Ahí dice, cobra 7.000 pesos aproximadamente por cada corte y reposición, si es que se atrasa en pagarle. Ahora que Aguas Andinas pague 7.000 a cada cliente por negligencia. Es lo que representa, yo creo que es algo muy interesante que
está correcto en su origen, que es el equilibrio, restablecer de alguna manera un equilibrio perdido. Y este equilibrio que aquí lo hemos perdido porque no se entrega el servicio por una parte, de entrada no existe cuando tenemos una empresa monopólica que es regulada, que tiene un precio regulado, que pasa por un proceso de tarificación que es muy complejo. Y muchas veces la gente lo único que alcanza a percibir de ese proceso es lo que ocurre acá, una interrupción por un lado y por otro lado, al parecer, una falta de responsabilidad de la empresa. Por eso a nosotros nos interesa ser muy transparente con la solicitud de información y avanzar también decididamente a que la empresa nos entregue toda esa información, analizarla y luego contarle a la ciudadanía si hay elementos o no que permitan avanzar hacia una compensación. Ernesto, usted mencionaba el proyecto del CERNAC que le da más fortaleza, lo robustece y que todavía está en el Congreso. La verdad es que uno ya duda de cuándo irá a salir. Pero le quería preguntar, hay otros países que tienen un estándar, usted sabe, muy superior y que incluso cuando pasan estas cosas o incluso en casos de colusión, que ya vamos a entrar a eso, ellos dicen, me va a llegar plata. O sea, hay una negligencia de este tipo, se corta un suministro básico, hay un problema con un negocio que es una cosa masiva, o hay colusión, me llega plata como compensación porque viene incorporado en la ley básica o en la parte normativa. No hay que ir a tribunales, eso está en base. ¿Eso se va a lograr cuando el CERNAC esté más robusto? ¿Eso está contemplado de alguna manera en la ley hoy día que se está tramitando en el Senado? Bueno, hay distintos orígenes de los estándares que las empresas tienen que cumplir. Hay orígenes que son legislativos. Hay en el caso, por ejemplo, las empresas que están bajo concesión, contratos de concesión que establecen ciertas multas. Lo que usted señala es cierto. Hay veces en los que nosotros observamos en el punto de vista del derecho comparado del consumidor que estas compensaciones se gatillan automáticamente cuando se generan ciertos estándares bajos en cuanto al cumplimiento. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos que la institucionalidad que hoy día tenemos, que es una institucionalidad débil, no solamente comparándonos con el mundo desarrollado, con el vecindario de Latinoamérica somos una de las pocas agencias de protección al consumidor que no tiene facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Un análisis comparado, uno lo puede ver, evidentemente somos de las agencias más débiles y que claramente no acompaña nuestros poderes, nuestra institucionalidad con el estado de desarrollo que tenemos. Entonces, nosotros esperamos que esta institucionalidad, que sea fuerte, razonable, con reglas claras, apunte a mejorar las soluciones para los consumidores y quizás también sea un incentivo para que estas estandarizaciones se vayan produciendo. Esto es, con una agencia de protección al consumidor más fuerte, que tenga también poderes, pero también procedimientos rápidos, que las propias empresas vayan asumiendo esto como parte de su tarea, que la compensación también frente al mal desempeño se integre muchas veces como la solución más rápida para la empresa y que la empresa lo haga directamente. ¿Cuánto se demora un proceso judicial en estas demandas colectivas? Le vamos a preguntar esto a Ernesto Muñoz, que nos acompaña ahora, para que nos conteste a la vuelta, porque vamos a hacer una pausa comercial. Espérenos. Sigues en Entrevista Verdadera, seguimos conversando con Ernesto Muñoz, el director del CERNAC. Ernesto, lo quiero llevar al otro tema que está pendiente y que, bueno, después del Festival de las Colusiones del fines del 2015, quiero preguntarle por cómo ha ido avanzando en el caso, por ejemplo, y aquí quiero hacer la diferencia porque hay algunos casos que están en proceso de investigación, hay otros casos que avanzaron hasta llegar a la Corte Suprema, digamos, y después se sancionaron, como el de los pollos. Está el caso de los papeles, papel de limpieza, que las dos empresas reconocieron que efectivamente se coludieron, pero estamos a la espera de que el Tribunal de la Libre Competencia hable, en fin. Entonces, todos están en procesos distintos. ¿Cómo se ha ido avanzando? Porque ustedes lo dijeron, desde el CERNAC quieren llevar mesas de negociación. ¿Cómo se ha ido avanzando en esos casos? Bueno, esto bajo un principio, Beatriz, que tiene que ser un principio básico. Y yo creo que eso es algo que nos gustaría instalar como parte de estos mínimos que estábamos hablando para ligar la conversación anterior que teníamos respecto a los estándares. Esto es, cada vez que se produzca un daño a propósito de una colusión que daña la libre competencia, pero también a los consumidores, ese daño debe ser compensado. De manera tal de que aquel ejecutivo que esté pensando en algún tipo de maquinación para afectar la libre competencia también tenga claro de que esas compensaciones son parte del costo que tiene que asumir, independiente de las multas y también eventualmente con la reforma de la ley de libre competencia de las penas de cárcel que se le impongan. Entonces, ese principio es el que nos permite, lo que nos interesa a nosotros que se transmita, y lo estamos haciendo a través de todas las formas posibles. Cuando la empresa, por ejemplo, tiene disposición, como en el caso de CMPC, luego de nosotros enviarle un oficio, hemos creado una mesa de trabajo y una
mesa de trabajo además que apunta a crear un estándar técnico respecto de cómo deben evaluarse este tipo de situaciones. Perdón, ¿ya se sentaron a la mesa? Exacto, ya. Sí. El reconocimiento de responsabilidad es el primer paso. Luego, la indicación de que efectivamente se dañó a los consumidores. ¿Y qué es lo que corresponde ahora? Hacer la evaluación de esos daños de acuerdo a estándares que nos permitan apuntar al beneficio obtenido por la empresa, al daño del consumidor y a la vinculación causal entre esta acción que ha sido reconocida por los propios ejecutivos y ese resultado. Esto es algo que no se ha hecho antes en una sede de mediación colectiva, que es la que estamos haciendo nosotros, y de hecho nos constituye, digamos, en una conversación que se está teniendo a la par con las naciones desarrolladas. Esto surge, por ejemplo, parte de los parámetros que nosotros estamos usando a partir de guidelines, de guías de la Unión Europea, que todavía tienen que bajar las legislaciones, digamos, de cada uno de los países. Por lo tanto, es un tema que es de vanguardia, pero que establece un principio básico. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros acá entonces? Sentarnos a la mesa con la empresa, testear si la empresa efectivamente tiene la disposición, y hasta ahora ha tenido la disposición, y hemos desde noviembre del año pasado avanzado. Hace 2 semanas tuvimos la primera reunión tripartita, porque además hemos invitado a 2 asociaciones de consumidores, ODECO y CONADECU, a que participen de este proceso, porque nos parece que es institucionalmente adecuado y que sea lo más transparente posible para ir determinando. Entonces, hay 3 cosas que tenemos que determinar acá. La primera, efectivamente, cómo se determinan esos daños, su monto. En segundo lugar... Perdón, que la CONADECU y la ODECU ya pusieron a trabajar a sus economistas y ellos ya lanzaron una cifra. ¿Eso tienen que hacerlo ustedes también? ¿Tienen que hacer ese trabajo como CERNAC? Nosotros el trabajo que estamos haciendo lo hacemos a través de 2 economistas que son muy reputados en cuanto a la evaluación, 2 economistas que son profesores universitarios, y vamos a obtener 2 informes a través de 2 metodologías distintas para acercarnos a ese monto. Queremos hacerlo de manera técnica, profesional, para establecer un estándar básico que luego vamos a aplicar en el resto de los casos. Esa es la primera determinación. La segunda es cuál es el universo afectado, y la tercera es cómo hacemos llegar estas compensaciones. En estas 3 áreas estamos de alguna manera estableciendo estándares que no han sido establecidos antes, y de hecho aquí también se plantean ciertas complejidades. CONADECU no solamente está sentado a la mesa en la mediación colectiva, sino que también tiene un juicio colectivo pendiente con CMPC. Y aquí lo que nosotros hemos dicho es, evidentemente, esto avanza a través de una determinación de prejuicios, y si es posible hacerlo y si comprende todos los aspectos que tiene que comprender, luego CONADECU lo que tendrá que hacer es, si acepta esto en la mesa de trabajo, lo tendrá que presentar al tribunal para que el juicio se cierre dentro del juicio, como ocurre siempre en el derecho. ¿Y cómo miran ustedes desde el CERNAC la idea que tiene CONADECU y ODECU, más allá de la cifra a la que ellos llegaron, que apuntan entre 460 y 510 millones de dólares como ganancia? Ellos avanzan diciendo una de las cosas que usted mencionaba, uno de los puntos que son importantes de dilucidar acá. Uno, todos los chilenos han sido dañados porque es un artículo de primera necesidad. El papel de limpieza, estamos hablando de 2 empresas que ocupaban el 95%, 92% del mercado, entonces era absolutamente masivo. Entonces ellos asumen que esto le pasó a todos, o sea, el perjuicio es general. Y lo que están solicitando es que haya una compensación en dinero para cada uno de los chilenos. ¿Ustedes comparten ese criterio desde el CERNAC? En principio sí, porque este es un bien de, como ustedes señalaba, de consumo masivo, básico. Además, no solamente por eso, sino por la extensión temporal en la que se dio esta colusión. 11 años al menos de los antecedentes que presentaba en su requerimiento la Fiscalía, por lo tanto, la posibilidad de que los consumidores han sido dañados es prácticamente, digamos, el 100%. Y lo segundo es entonces determinar, luego de este gran universo, cómo se hacen llegar las compensaciones, a través de qué medio. Y respecto del dinero en efectivo, es la compensación que permite cautelar no solamente que sean compensados los consumidores, sino no afectar otras cosas tales como la libre competencia. Exacto. Porque un descuento simplemente en el precio, aparte de ser fácil, que se puede manejar fácil por la propia empresa, puede incluso aumentar la participación de mercado de aquellos que han estado involucrados en la compensación. Y dejar fuera a los que hoy día están entrando, aprovechándose un poquito de que se abrió la idea de buscar otra alternativa a los coludidos, digamos. Pero bajo esos 2 principios generales que nosotros compartimos, hay, como diríamos, una ingeniería de detalles que hay que conversar y que ver, porque evidentemente
lo que no queremos al final es que se reproduzcan malas experiencias como las que ocurren en otros países, porque evidentemente junto con ver las experiencias positivas también hay malas experiencias. En Estados Unidos, por ejemplo, se critica mucho que las class actions terminan con cupones de 50 centavos, digamos, para todos los consumidores y $2 millones de honorarios para los abogados involucrados. Entonces ahí evidentemente lo que nos interesa a nosotros es que ahora que estamos entrando a esto, lo hagamos bien y que por supuesto la conversación esté puesta el foco en los consumidores y que se haga de la manera más fácil posible. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a seguir conversando con las asociaciones y con también la empresa que ha mostrado disposición hasta ahora para acercarnos a esos estándares. ¿Y nos puede decir qué disposición ha mostrado la empresa? O sea, ellos tienen en la cabeza, por ejemplo, que de repente entregar esta plata a los chilenos. No hemos iniciado todavía esa parte de la conversación, estamos todavía con los informes de los economistas, pero en paralelo vamos a estar conversando. Y hasta ahora hemos observado una buena disposición. Yo digo hasta ahora porque tenemos nosotros también una larga experiencia de que estos procesos de mediaciones colectivas a veces no surten los efectos esperados y en ese caso nosotros siempre vamos a seguir defendiendo los intereses de los consumidores si necesario en tribunales. ¿Y qué ha pasado con los otros casos de colusiones? Hay unos sancionados que son los pollos, que es más todavía porque son más años y la estimación incluso de la ganancia es mayor, o sea, podría hasta triplicar lo que pasa con el papel de limpieza. ¿Qué ha pasado ahí en el caso de las compensaciones? Bueno, en ese caso no hubo ningún reconocimiento en ningún momento por parte ni de las empresas ni de la asociación. Incluso, y esto es de alguna manera sorpresivo, el reconocimiento ni siquiera vino cuando la sentencia de la Corte Suprema unánime respaldó lo que había dicho el Tribunal de Libre Competencia. Y que era súper dura la sanción de la Corte Suprema, o sea, realmente dura, diciendo esto es así, por esto, y ellos seguían diciendo que nunca se coludieron. De hecho, por primera vez se ordenó la disolución de una asociación gremial en este caso, o sea, la muerte al mundo del derecho de aquellos que se habían coludido. Y aún así no tuvimos un reconocimiento y por lo tanto en este caso se ha tenido que judicializar a través de acciones colectivas. Posibilidad de una negociación. Y por lo tanto así va a seguir. En el caso, por ejemplo, también mucho más antiguo de las farmacias, también eso está judicializado y está en la parte probatoria justamente también con informes de economistas para probar los daños. ¿Todavía está abierto lo de la farmacia? Sí. ¿Como una demanda colectiva? Con demandas colectivas en etapa probatoria. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hemos pasado mucho tiempo todavía en la determinación. ¿¿Año del 2008 eso viene o no? 2013 la última demanda. Perfecto. Pero para que usted vea lo largo que son estos procedimientos y por eso, volviendo al caso anterior, es que nosotros hemos tomado esta oportunidad que fue indicada también por la propia empresa respecto a su disposición de compensar para sentarnos a conversar, porque lejos es la mejor oportunidad que tenemos como consumidores de hacer esto rápido con un estándar adecuado. Bueno, Ernesto Muñoz, muchas gracias por acompañarnos hoy día y por abordar estos dos temas que tienen que ver con los derechos que tenemos todos nosotros como consumidores cautivos en algunos casos, como es el caso del agua potable. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Adiós. Y nosotros vamos a un resumen de noticias.